el coleccionista de ojos. La pequeña ciudad de Ravenwood estaba envuelta en una manta de misterio y terror. Situada en lo profundo de un bosque espeso, sus calles antiguas resonaban con susurros de leyendas oscuras y sombrías. Era un lugar donde los secretos parecían emerger de las sombras y donde cada callejón escondía una historia sin resolver. El frío viento otoñal soplaba entre los árboles, susurrando advertencias a quienes tenían el coraje de aventurarse fuera de sus hogares una vez que caía la noche. Pero incluso bajo el abrazo escalofriante de la oscuridad, la ciudad solía ser un refugio seguro para sus habitantes hasta que un mal indescriptible se infiltró en sus calles. El primer indicio de la presencia del asesino llegó con un grito desgarrador en la madrugada. Los vecinos despertaron bruscamente de su sueño por el sonido aterrador. Corrieron hacia la calle, solo para encontrar una escena de horror que se grabaría en sus mentes para siempre. En el pavimento, bañado por la luz de la luna, yacía el cuerpo desgarrado de una víctima inocente. Sus ojos habían sido arrancados con una brutalidad inimaginable, y en lugar de ellos se encontraba una bolsa de tela negra como un velo lúgubre que ocultaba su rostro mutilado. La noticia del espantoso crimen se extendió como un incendio forestal, arrastrando consigo un miedo paralizante que se apoderó de la ciudad entera. Los padres abrazaban a sus hijos con fuerza, temiendo por su seguridad incluso dentro de las paredes de sus hogares. Las calles, una vez animadas por la vida nocturna de la ciudad, se volvieron desiertas y silenciosas, con solo el eco de los pasos nerviosos de aquellos que se aventuraban en la oscuridad. Los habitantes de Ravenwood comenzaron a cerrar puertas y ventanas con más fuerza que nunca, temiendo que el asesino acechara en cualquier sombra, esperando su próxima víctima. La policía, abrumada por la presión de resolver el misterio que envolvía los crímenes, se encontraba en un callejón sin salida, incapaz de encontrar una pista sólida que los llevara al responsable de tal atrocidad. El asesino se había convertido en una preocupación que se cernía sobre la ciudad, una presencia palpable que acechaba en cada esquina, esperando su momento para atacar una vez más. Y mientras la oscuridad envolvía a Ravenwood, el miedo crecía, alimentado por la incertidumbre de no saber quién sería la próxima víctima del monstruo que se escondía entre ellos. La noche se cernía sobre Ravenwood con una oscuridad opresiva, como un manto negro que envolvía la ciudad en un abrazo frío como culo de pingüino. Julia, una joven estudiante universitaria, caminaba por las solitarias calles, con el sonido de sus pasos resonando en el silencio sepulcral de la noche. Sus pensamientos estaban plagados de preocupación por los recientes acontecimientos que habían sumido a la ciudad en un estado de paranoia colectiva. El viento susurraba entre los árboles, enviando escalofríos por la espalda de Julia mientras continuaba su camino hacia su apartamento. La sensación de ser observada la perseguía, como si una presencia invisible la siguiera en la oscuridad. Trató de descartar sus temores como simples nervios producto de la atmósfera tensa que se respiraba en la ciudad, pero no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud que le erizaba los vellos de la nuca. Al doblar una esquina, Julia se detuvo abruptamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Allí, en la penumbra, distinguió una figura oscura que parecía observarla en la sombra. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras sus sentidos se agudizaban, alerta ante el peligro inminente. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y firme se cerró sobre su cuello, cortando su respiración y arrastrándola hacia la oscuridad de un callejón cercano. El grito se quedó atrapado en su garganta, ahogado por el agarre implacable de su captor. Intentó luchar, pero sus esfuerzos fueron en vano contra la fuerza sobrenatural que la sujetaba con una fuerza inexorable. En la penumbra del callejón, Julia se encontró cara a cara con su atacante, cuyos ojos brillaban con la luz de la luna. El terror,
la paralizó mientras se enfrentaba a la horrible certeza de su destino. Sabía que se había convertido en la última víctima del monstruo que acechaba en las sombras, un depredador despiadado que arrancaba los ojos de sus presas como trofeos macabros de su caza mortal. Y así sucedió, cuchillo en mano se dispuso a sacarle los ojos. El silencio de la noche fue roto por los gritos desgarradores de Julia, que resonaron en el aire como un lamento desesperado que se desvanecía en la oscuridad. Y mientras el asesino completaba su macabra tarea, la ciudad permanecía envuelta en un silencio perturbador, como si el horror que acechaba en las sombras hubiera devorado también la esperanza de sus habitantes. La noticia de la desaparición de Julia se extendió como un reguero de pólvora por las calles de Ravenwood, avivando las llamas del miedo y la paranoia que ya habían tomado residencia en el corazón de la ciudad. Los habitantes, que ya se sentían presos en sus propios hogares, ahora encontraban que incluso los rincones más íntimos de su refugio ofrecían poco consuelo ante la amenaza que acechaba en la oscuridad. Los padres abrazaban a sus hijos con una preocupación palpable mientras contemplaban con temor cada sombra que se movía fuera de sus ventanas. Las calles, una vez animadas por la vida nocturna de la ciudad, ahora estaban desiertas y silenciosas, con solo el eco de los rumores y murmullos que se propagaban entre sus habitantes. La policía, bajo la dirección del detective Martínez, estaba en alerta máxima, desplegando todos sus recursos en un esfuerzo frenético por encontrar alguna pista que los llevara al paradero de Julia y al escurridizo asesino que acechaba en las sombras. Pero por más que investigaban, cada pista parecía conducir a un callejón sin salida, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. Los rumores y las especulaciones corrían desenfrenados por las calles de Ravenwood, alimentando el miedo colectivo que se había apoderado de la ciudad. Algunos hablaban de un asesino en serie, mientras que otros susurraban sobre fuerzas sobrenaturales que se ocultaban en las sombras. Pero sea cual fuera la verdad detrás de los crímenes, una cosa era segura: nadie en Ravenwood se sentía a salvo. El detective Martínez, un hombre corpulento y experimentado, tenía la mandíbula apretada por la frustración. Se sumergió en los archivos del departamento de policía, buscando desesperadamente algún patrón o pista que hubieran pasado por alto. Pero mientras revisaba los informes de los crímenes anteriores, una horrible idea comenzó a tomar forma en su mente. Había un patrón en los crímenes, un hilo invisible que conectaba a cada una de las víctimas con un pasado turbio y oscuro. Y mientras el detective Martínez se sumergía más profundamente en la complejidad que rodeaba los crímenes, comenzó a preguntarse si los asesinatos eran solo el comienzo de algo mucho más siniestro y retorcido que se ocultaba en las sombras de Ravenwood. El detective Martínez se sumergió aún más en la oscura telaraña de los crímenes que azotaban Ravenwood. Mientras escudriñaba los archivos del departamento de policía en busca de cualquier indicio que pudiera llevarlo al asesino, una pista macabra llamó su atención. En la escena del crimen más reciente, entre los restos desgarrados de la víctima, Martínez encontró algo que lo dejó sin aliento: una bolsa de tela negra tan oscura como la noche que contenía una colección de ojos humanos. Cada par de ojos miraba fijamente desde su prisión de tela, como si guardaran secretos insondables en su silenciosa oscuridad. La revelación lo dejó estupefacto. Aquí estaba una conexión tangible entre los crímenes, una firma macabra que vinculaba cada escena del crimen con el mismo asesino despiadado. La bolsa de tela negra se había convertido en un símbolo perverso de su presencia, un recordatorio espeluznante de la brutalidad de sus actos. Martínez sabía que esta pista macabra era su mejor esperanza de atrapar al asesino antes de que pudiera cobrar otra vida inocente. Convocó a su equipo y juntos se sumergieron en una investigación frenética, rastreando cada rincón oscuro de Ravenwood en busca de cualquier indicio que pudiera llevarlos al monstruo que acechaba en la noche. Pero mientras avanzaban en su búsqueda desesperada, una sensación de desesperación comenzó a nublar el juicio del detective Martínez. Cada callejón oscuro,
y cada pista parecían contener el peligro mortal que buscaban, y la línea entre la realidad y la paranoia comenzaba a difuminarse en su mente. Sin embargo, Martínez sabía que no podía permitirse flaquear en su búsqueda de justicia. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, se acercaba un poco más al corazón oscuro de Ravenwood, donde la verdad aguardaba envuelta en la noche. Y aunque el miedo amenazaba con consumirlo por completo, sabía que no podía rendirse hasta que el asesino fuera llevado ante la justicia y la ciudad fuera liberada del yugo del terror que la había asfixiado durante demasiado tiempo. Juró que atraparía al asesino, aunque fue lo último que hiciera en su patética vida. Con la pista de la bolsa de tela negra en sus manos, el detective Martínez ideó un plan audaz para atrapar al asesino que había sumido a Ravenwood en un estado de terror paralizante. Sabía que debía actuar rápido antes de que otra vida inocente fuera arrebatada por la oscuridad que acechaba en las sombras. Convocó a su equipo y juntos trazaron los detalles de una trampa meticulosa que esperaban que atrapara al asesino de una vez por todas. Utilizando a una joven policía como cebo, planearon una operación encubierta en un callejón oscuro donde el asesino solía acechar, esperando que éste cayera en su trampa elaborada. La tensión en el departamento de policía era palpable mientras esperaban el momento de llevar a cabo su plan. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, con el corazón de Martínez latiendo a velocidad nerviosa mientras imaginaba los posibles escenarios que podrían desplegarse en las próximas horas. Finalmente, llegó la noche de la operación. Con el corazón en la garganta, el detective Martínez y su equipo se apostaron en las sombras del callejón, esperando en silencio a que el asesino hiciera su próximo movimiento. La tensión era palpable, como una electricidad en el aire que amenazaba con estallar en cualquier momento. Y entonces, como si el mundo entero se sostuviera a la respiración, el silencio fue roto por un susurro siniestro que se deslizó por el aire. El asesino emergió de las sombras con la misma bolsa de tela negra en la mano, como un espectro de la muerte que se arrastraba desde las profundidades del abismo. El corazón de los agentes latían con fuerza mientras observaban con incredulidad cómo el asesino se acercaba a su trampa tendida. Cada paso que daba era como un eco de su propia condena, un preludio de la justicia que se avecinaba en la noche. Y entonces, cuando el asesino estaba a punto de caer en la trampa policial, las luces se encendieron de repente, inundando el callejón con una luz deslumbrante que cortaba la oscuridad como una espada afilada. El asesino se detuvo en seco, sorprendido por la repentina explosión de luz que lo dejó expuesto ante los ojos de los agentes. Y mientras el detective Martínez se preparaba para arrestar al asesino y llevarlo ante la justicia, una sensación de triunfo se apoderó de él. Por fin, después de semanas de terror y desesperación, Ravenwood estaría a salvo una vez más. O al menos, eso era lo que él creía. La operación encubierta del detective Martínez había logrado su cometido. El asesino, sorprendido por la repentina explosión de luz, se quedó inmóvil en el callejón, atrapado como un ciervo en los faros de un automóvil. El corazón del detective latía con fuerza en su pecho mientras avanzaba hacia el asesino, preparado para hacer justicia por las vidas que había arrebatado. Pero mientras los agentes se acercaban, una sensación de inquietud comenzó a agitar su mente. Había algo inquietante en la mirada del asesino, algo que no cuadraba con la imagen del monstruo despiadado que había imaginado. Y entonces, en un instante fugaz, la verdad se reveló ante todos con una claridad escalofriante. El asesino resultó ser el propio agente Martínez. La sorpresa los dejó sin aliento mientras sus mentes luchaban por procesar la revelación que acababan de presenciar. El asesino, el responsable de los crímenes que habían sumido a Ravenwood en un estado de terror paralizante, era el agente Martínez. Una risa maníaca brotó de sus labios mientras la realidad se deslizaba como arena entre sus dedos,
dejándolo atrapado en un torbellino de horror y desesperación. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz susurró en las profundidades de su mente, una presencia oscura que lo envolvía con una fuerza implacable. Era la misma entidad demoníaca que había poseído su alma desde el principio, alimentándose de su miedo y su oscuridad interior. Con una risa demoníaca retumbando en su mente, Martínez se dio cuenta de que nunca había sido más que un títere en manos de fuerzas más oscuras de las que podía comprender. El horror de su propia complicidad lo consumió mientras se enfrentaba a la verdad ineludible de su destino. Y así, en un callejón oscuro y olvidado, el detective Martínez se convirtió en la última víctima de su propia depravación, mientras la entidad demoníaca se alimentaba de su alma corrompida, dejando atrás solo el eco de sus lamentos en la noche eterna de Ravenwood. Y la ciudad, envuelta en una oscuridad más profunda que nunca, continuó su existencia como un recordatorio sombrío de los horrores que yacían bajo su superficie. El asombro se apoderó de Ravenwood cuando el detective Martínez fue asesinado por el propio demonio de su interior. La noticia se extendió como un incendio forestal. La ciudad, que había sido testigo del horror y la tragedia durante tanto tiempo, se sumió en un estado de conmoción y desconcierto aún mayor. Pero mientras la gente intentaba comprender el giro sorprendente de los acontecimientos, una verdad aún más oscura comenzó a emerger de las sombras. Resultó que el asesinato del detective Martínez no había sido un acto de violencia aleatorio, sino el culminar de una cadena de eventos que se remontaba a generaciones atrás. En los oscuros rincones de la historia de Ravenwood yacía un secreto oculto, una maldición que había condenado a la ciudad a un destino de muerte. Se descubrió que hace siglos, un culto antiguo había invocado a una entidad demoníaca en un intento desesperado por obtener poder y riqueza. Pero en lugar de bendiciones, la entidad había traído consigo la ruina y la perdición, corrompiendo las almas de aquellos que habían osado invocarla y sumiendo a la ciudad en una oscuridad interminable. El detective Martínez, quien descendía de uno de los miembros originales del culto, había sido poseído por la misma entidad demoníaca que había acechado Ravenwood durante siglos. Su búsqueda obsesiva por atrapar al asesino había sido manipulada por la voluntad del demonio, quien lo había llevado a cometer actos de violencia y depravación en su nombre. Pero lo más impactante de todo fue la revelación de que la entidad demoníaca aún no había saciado su sed de sangre. Con el detective Martínez muerto, había encontrado un nuevo huésped en quien residir, un joven estudiante universitario que había llegado a Ravenwood en busca de respuestas sobre la desaparición de su hermana. Y así, mientras la ciudad se debatía en la oscuridad de sus propios secretos, una nueva amenaza se alzaba en el horizonte, listo para desatar un torrente de terror y destrucción sobre Ravenwood una vez más. Y mientras la gente luchaba por comprender la verdadera naturaleza del mal que los rodeaba, una cosa quedaba clara: la oscuridad aún no había liberado su agarre sobre la ciudad maldita de Ravenwood. El estudiante, bolsa en mano, estaba preparado para continuar el trabajo del agente Martínez, seguir coleccionando ojos. Fin. No olvidéis suscribiros. Un abrazo.